La iglesia del día del Señor. Estamos estudiando el Apocalipsis y lo que quiero hacer desde aquí en adelante, ahora que vamos a empezar a estudiar, es estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma. Y como decía en una predicación pasada, esto no es para los adventistas. A pesar de que voy a hablar a esta que es una iglesia adventista, la vamos a aplicar a nuestra realidad, pero esta es una presentación para todos los cristianos, porque el Apocalipsis Dios lo dejó para todos los cristianos. Y si estudiamos el Apocalipsis con la Biblia misma, y como los cristianos hemos elegido a la Biblia, siguiendo el consejo de Cristo como la base para nuestras creencias, si seguimos la Biblia, puede ser que por ahí variemos en algunas interpretaciones, en detalles, pero en la esencia puede ser, con la Biblia misma, que todos podamos llegar a la misma conclusión. Y es por eso que quiero alentarlos a que no se queden con lo que yo predico, sino que después, cuando vayan a sus casas, analicen por ustedes mismos, lean el Apocalipsis, lo estudien, oren, y poder entonces ver si las cosas realmente son así. Pero entonces vamos a comenzar, si es que me anda el clicker, ahí está, con lo que analizamos nosotros la semana pasada, el sermón pasado, que es Apocalipsis 1, 1 al 3, dice así: la revelación de Jesucristo. En otras palabras, en el griego dice el Apocalipsis de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros vimos que en la mente de Dios las cosas deben suceder pronto. Y aclaramos que no dice allí que van a suceder pronto, sino que deben suceder pronto, porque la intención de Dios es que sucedan pronto, pero no siempre la intención de Dios se cumple, porque como a Dios le gusta compartir sus planes con su pueblo y nosotros somos pecadores, nosotros muchas veces en nuestras limitaciones nos falta la fe y seguimos nuestro propio camino y modificamos un poco el plan original de Dios o las intenciones originales de Dios. Las cosas tienen que suceder pronto, de acuerdo a lo que entiendo. Una vez que nosotros leamos la profecía, y cuando se lee la profecía, ahí se está hablando de leer, en esa época se leía en la iglesia, se leía en la sinagoga la profecía, se leía en las casas la profecía, porque no había rollos para todas las personas. Entonces no tenían el privilegio que tenemos ahora, que todos tenemos la Biblia, sino que en esa época se iba a un lugar para leer la profecía y la gente escuchaba. Bienaventurados los que oyen las profecías, y dijimos que oír en hebreo va más allá de escuchar, sino que es entender. Pero vimos una palabrita clave también que aprendimos la semana pasada: bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Y dijimos que guardar, ¿qué es? Dijimos que guardar era cumplir, obedecer. Y dijimos que Dios en la profecía nos deja los planes para su pueblo, y por eso Él deja los planes, y bienaventurados los que leen, los que oyen, y los que siguen ese plan, los que obedecen la profecía, los que cumplen la profecía. En otras palabras, Dios no dio la profecía para que nosotros esperemos que se cumpla, sino que Dios dio la profecía para que nosotros, ¿qué? La cumplamos. Porque en la profecía está el plan de Dios para su pueblo. Y como Dios respeta la libertad de cada uno, y especialmente de su pueblo, cuando Él da una profecía, no nos determina con la profecía, sino que nos hace una invitación a participar de sus planes. Si Dios nos determinara con la profecía, dejara de respetar uno de los principios de su esencia,
que es la libertad. Y no se puede amar a Dios sin libertad. Y Dios lo sabe muy bien a eso. Y esa fue la introducción entonces que hicimos nosotros del libro de Apocalipsis. Pero entonces ahora sí vamos a ver el tiempo en Apocalipsis. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Apocalipsis, esta serie se llama Apocalipsis para hoy. Apocalipsis 1:10 nos introduce en el tiempo. Dice Apocalipsis 1:10, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí está hablando Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, que estaba preso por haber sido fiel a Jesucristo, en una gran persecución del emperador Diocleciano. Él fue enviado preso a Patmos y allí estaba preso, pero dice, ahora él en el versículo 10 dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acá hay dos partes, dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Y vamos a analizar la primera parte, estando yo en el Espíritu. Y esta parte aparece, o digamos esta frase, o esta idea, aparece 3 veces más en el Apocalipsis. En realidad es un total de 4 veces. Y entonces para entender esto de estando yo en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Tengo que ir a los otros pasajes del Apocalipsis donde habla también que Juan está en el Espíritu. Y déjenme mostrarles esto. El segundo caso aparece en Apocalipsis 4, 1 y 2, que dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tomen atención, ¿qué es lo que pasa cuando Juan está en el Espíritu? Esta es el segundo caso. Vamos al tercer caso, que está en Apocalipsis 17, 1 y 3. Dice así, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Nuevamente, aquí Juan está en el Espíritu. Y fíjense lo que sucede. Y vamos al cuarto caso, que está en Apocalipsis 21, 9 y 10. Dice así, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá. Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando Juan está en el Espíritu? ¿Qué es lo que pasa? De aquí podemos sacar una conclusión. Cada vez que Juan está en el Espíritu en Apocalipsis, sucede algo. ¿Qué sucede? Todas las veces que en el Apocalipsis aparece la frase que indica que Juan está en el Espíritu, el apóstol es llevado a otro lugar y al tiempo futuro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso fue lo que leímos. Cada vez que Juan es llevado en el Espíritu, es sacado del lugar donde está, es llevado a otro lugar y a otro tiempo. Y especialmente, ¿qué tiempo? El tiempo futuro. Entonces ahora podemos quizás entender un poquito más. Dice, estando yo en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el día del Señor? Entonces vamos a las 2 interpretaciones tradicionales. La primera interpretación tradicional que viene de este versículo es una interpretación que tiene que ver, que quizás la mayoría de los cristianos cree esta interpretación, que dicen que Juan estaba en Patmos en el día domingo. ¿Por qué en el día domingo? Porque el día domingo, en la época que Juan vivía, era el día ¿de qué? Era el día del Señor.
Y escuchen bien esto porque esto es cuando ustedes lean la Biblia con alguien, un cristiano, generalmente va a tener esta interpretación. O sea, ¿por qué? Porque en el Imperio Romano el día domingo era el día del Señor. Era el día del Señor Dios Sol. Dominicus significa día del Señor. Entonces, la rama del cristianismo que guarda el domingo, dice, era como se lo llamaba el primer día de la semana en el Imperio Romano, en la época de Juan. Por lo tanto, cuando Juan escribe que él estaba en el día del Señor, Dios Sol, en Patmos, estaba en el día domingo, cuando recibe la visión. Esto, los que guardamos el sábado, un poco lo refutamos en cierto sentido, porque decimos, es muy difícil que Juan lo llame Señor al sol. Pero tienen razón los que guardan el domingo que en la época que Juan estaba en Patmos, el día del Señor era el domingo, para la cultura. Entonces después está la interpretación, una interpretación reaccionaria a esta interpretación, que es la interpretación que era ¿el qué? El sábado. ¿Por qué? Porque en Marcos 2:28 Jesús dice que Él es el Señor ¿de qué? Del sábado. Por lo tanto, entonces, si Juan era cristiano, él le llamaba el día del Señor ¿a quién? Al sábado. Estas son las interpretaciones tradicionales. Ahora, nosotros vimos que cuando Juan está en el Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Es llevado ¿a dónde? A otro lugar y ¿a qué? Y al futuro. Y nosotros también dijimos el sábado pasado que el Apocalipsis está construido prácticamente el 100% en las figuras del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros queremos interpretar bien el Apocalipsis, tenemos que ver qué era el día del Señor en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento el día del Señor aparece muchísimo. Y vamos a ver, vamos a interpretar, yo le llamo a esta no la interpretación denominacional del Apocalipsis, sino le llamo la interpretación bíblica. Porque ahora vamos a interpretar el día del Señor de acuerdo al Antiguo Testamento, donde se construye el libro de Apocalipsis. Y entonces vamos a ver, Isaías 13:6 dice, gemid porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso, por tanto todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. ¿Se está refiriendo acá al día domingo? ¿Se está refiriendo al día sábado? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la antesala de la segunda venida de Cristo. Y este no es el único versículo, Ezequiel 33, y no voy a leer todos los versículos del Antiguo Testamento porque si no se haría muy largo, pero fíjense, Ezequiel 33 dice, el día del Señor se acerca, sí, ya se acerca el día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos, ojalá que ese no sea el día sábado. Quizás algunas personas han enseñado un día sábado así, que llegan los niños y dicen, uy, llega el sábado, día nefasto. Cuando guardamos mal el sábado. Pero acá no se está refiriendo al día sábado, ni se está refiriendo tampoco al día domingo. Se está refiriendo al día de Jehová, que en el Antiguo Testamento tiene otra connotación. Vamos a Joel capítulo 2 versículo 1, dice, toquen trompeta en Sión, den voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. En Joel 3:14 dice, multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor, en el valle de la decisión, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. ¿Qué era el día del Señor en el Antiguo Testamento? Era el día donde se manifestaba el poder de Dios para salvar a su pueblo. Que eran nubarrones para los que atacaban al pueblo de Dios. Y eran nubarrones para aquellos que estaban separados de Dios. Entonces, Juan, Apocalipsis 1:10 dice, estando yo en el Espíritu en el día de ¿qué? Del Señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se puede estar refiriendo? Juan es tomado en visión, como las otras
3 veces que hemos visto en el Apocalipsis, y es llevado de Patmos, a donde está, al día del Señor, porque ahora se le van a presentar las cosas que tienen que suceder en el futuro. Las cosas que van a pasar en el contexto del día del Señor, como lo define la Biblia. Por supuesto, yo creo que el sábado también es el día del Señor, pero creo que en el contexto Apocalipsis aquí nada tiene que ver con el sábado, sino que tiene que ver con el día del Señor del Antiguo Testamento. El día del Señor escatológico, le llamaríamos así. Muy bien, estamos estudiando, esto va a ser introducción a la profecía, y perdonen que ya van a ser 3 sábados de introducción, pero tenemos que establecer principios para poder entender la profecía y para que sea lógica al pensamiento bíblico. Y por eso estamos estableciendo principios. Y ahora vamos a descubrir algo también que necesitamos nosotros entender para poder entender que posiblemente el Apocalipsis, y yo estoy seguro que es así, ha sido escrito para nosotros. Si bien se le envió a gente que vivía en el primer siglo, el Apocalipsis específicamente tiene una aplicación para nosotros. Y quiero demostrarlo con los siguientes pasajes. ¿Cómo se cumple la profecía? Y en la Biblia, cuando nosotros analizamos la profecía, vamos a encontrar que la profecía tiene 2 tipos de cumplimiento. Uno parcial y otro total. Parcial es cuando algunos aspectos de la profecía se cumplen, pero no se cumple toda la profecía. Y total es cuando todos los aspectos del plan de Dios se cumplen en un mismo tiempo y con un mismo grupo. Entonces yo al cumplimiento parcial de la profecía le llamo histórico, ocurre en la historia, pero el cumplimiento total de la profecía, especialmente apocalíptica, ¿se cumple cuándo? Se cumple en el futuro. Yo le llamo cumplimiento escatológico, del fin del tiempo. En la historia la profecía se puede cumplir parcialmente, pero al final del tiempo la profecía se cumple totalmente. O sea, nosotros estudiamos el Apocalipsis por mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez a un seminario de Apocalipsis? Muy bien, bastante. Los que fueron al seminario de Apocalipsis van a ver que siempre, ¿de qué se estudian los seminarios de Apocalipsis? ¿De qué se habla? No de qué personaje, sino de qué se habla con respecto al tiempo. Se habla siempre de la historia, del pasado, y entonces estudiamos la Edad Media, estudiamos lo que pasó con la iglesia cristiana en la Edad Media, y parece que hay que ser un erudito en historia para entender el Apocalipsis. Sin embargo, yo creo que está muy bien esa interpretación, pero es una interpretación ¿cómo? Histórica, pero no es total esa interpretación. Nosotros tenemos que ver la interpretación final y total del Apocalipsis que se va a dar en la antesala del día de ¿qué? En la antesala del día del Señor. Y por eso cuando nosotros nos damos cuenta que el Apocalipsis tiene un cumplimiento en el futuro, y ahora les voy a decir algo que quizás muchos vamos a descubrir que la mayoría del Apocalipsis todavía no se cumplió. No se cumplió. Y es lógico que no se cumplió porque el Apocalipsis es el plan para el pueblo de Dios. Entonces, si ya se cumplió, ya nosotros cumplimos todo el plan. ¿Y cuántos de ustedes son conscientes de que han cumplido un plan de Dios con el Apocalipsis? Yo creo que ninguno de nosotros, porque siempre estamos estudiando de lo que pasó en la Edad Media y nunca hablamos de lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso tiene 2 tipos de cumplimiento. Y alguien puede decir, pero esto, Joel, es un invento tuyo. Bueno, vamos a ver si la Biblia aborda la profecía de esta manera. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 28 al 31. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A qué se está refiriendo el profeta Joel aquí? Siempre usamos estos versículos para decir esto va a pasar ¿cuándo? Al final, ¿verdad? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todos los cristianos concordamos que esta profecía de Joel se va a cumplir al final del tiempo. Todas las iglesias cristianas están de acuerdo con esto, todas las denominaciones.
Sin embargo, nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, que un apóstol, el apóstol Pedro, hace una aplicación de esta profecía no al fin del tiempo, sino al tiempo que él estaba viviendo. Y vamos a ver lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, en ocasión del Pentecostés esto, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está diciendo que la profecía de Joel se cumplió en la época del Pentecostés. Sin embargo, todos los cristianos decimos esa profecía se va a cumplir al final del tiempo. O sea que Pedro le estaba dando un cumplimiento histórico a la profecía, pero nosotros se está por cumplir en nosotros el cumplimiento ¿qué? Escatológico, final. Y perdonen que use esa palabra difícil. Escatológico quiere decir del tiempo final. Cada vez que me nombre la palabra escatológico es del tiempo final. Malaquías 4, 5 y 6. Espero, esto se está transformando en una clase, en un seminario, y perdón, espero que no se aburran. Pero para entender el Apocalipsis tenemos que estudiarlo un poquito, estudiar la Biblia un poquito y compararlo con la Biblia misma. Vamos a ver esto mismo en Malaquías 4, 5 y 6. No sé qué, está por acá entonces. Dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y acá me voy a detener, me voy a salir un poquito del Apocalipsis porque me interesa mucho esto. Dice que Dios va a enviar ¿a quién? Al profeta Elías antes de ¿cuándo? Del día de Jehová. No está hablando del sábado, no está hablando del domingo, está hablando antes del día final. Va a mandar a Elías. ¿Y cuál va a ser la obra de Elías? ¿Cuál va a ser la obra de Elías? Y esto me estoy saliendo un poquito del tema, pero es muy interesante. ¿Cuál va a ser la obra de Elías? Que vuelva el corazón ¿de quién? ¿De los hijos a los padres, dice? No, dice de los padres a los hijos, y después ¿de quién? De los hijos a los padres. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el corazón de los padres está en contra de los hijos y el corazón de los hijos está en contra de los padres? ¿Por qué al final del tiempo el corazón de los padres se va a volver a los hijos y entonces cuando el corazón de los padres se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos se va a volver a los padres? ¿Por qué? Y permítanme, esto es un detalle curioso. ¿Saben por qué? A mi criterio. Es porque hasta que no vino Elías, el Elías final, los padres le predicaron a los hijos un Dios que no está reflejado en Jesús. Y ese Dios, ¿qué hizo con los hijos? Los alejó de los padres. Pero Elías va a venir y va a predicar que Dios se conoce a través de Jesús. Y los padres van a empezar a darse cuenta que le enseñaron mal a Dios a sus hijos, y cuando le empiecen a enseñar el Dios que muestra a Jesús a sus hijos, el corazón de los hijos va a volver ¿a quién? De vuelta, a los padres, porque primero se volvió el corazón de los padres a los hijos cuando los padres descubrieron al verdadero Dios que refleja a Jesús. A mí se me pone la piel de gallina. Porque somos los padres los que tenemos que descubrir a Dios. A veces estamos diciendo los jóvenes en la iglesia. Somos los adultos que tenemos que predicar un Dios diferente para que la iglesia se llene de jóvenes. Pero hemos estado predicando un Dios totalmente tergiversado. Un Dios creado en las denominaciones religiosas. Un Dios creado enlatado por medio de los líderes religiosos. Y hemos recibido un Dios tergiversado. No, tenemos que ir a la Biblia y descubrir al Dios que muestra a Jesús. Y cuando descubramos el Dios que muestra a Jesús, los primeros que van a reaccionar bien para eso van a ser los jóvenes. Porque si hay algo que necesitan los jóvenes es amor. Lastimosamente los religiosos empezamos a decir gracia barata cuando se predica el amor.
Somos los que tenemos más, estamos más confundidos. A veces cuando uno predica dicen, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo, Joel, con vos, con todo lo que predicás, pero los jóvenes lo malentienden. No, los que lo malentienden son los adultos, que nos han metido en la cabeza una ficha de un Dios totalmente tergiversado. El joven no está tan contaminado como el adulto, pero como no tiene nada, entonces el joven se va por los entretenimientos de la moda porque no le hemos dado nada. Y por eso cuando prediquemos al Cristo verdadero, que refleja al Padre, las iglesias se van a llenar de jóvenes. Y el movimiento final va a estar liderado por jóvenes. Y qué lástima que nos estamos haciendo viejos. Pero bueno, volvamos a Malaquías y a Elías. He aquí, yo los envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense Mateo 17, 10 al 13, cómo interpreta Jesús esta profecía. Entonces sus discípulos, los discípulos de Jesús, le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y fíjense cómo responde Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Está hablando en futuro o en pasado Jesús? Está hablando en futuro. Que el Elías va ¿a qué? A venir. Pero después dice, mas os digo que Elías ya vino. ¿Ahora en qué habla? En pasado. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, al final del tiempo va a venir el Elías. Pero yo les digo que Elías ya vino. Y lo aplicó históricamente ¿a quién? A Juan. Pero escatológicamente lo aplicó al Elías del futuro. Que nosotros interpretamos, o generalmente las denominaciones interpretan que el Elías del futuro va a ser un pueblo. Entonces la interpretación profética tiene un cumplimiento histórico y quiero decirles que nosotros aquí, en estos sermones, no vamos a hablar prácticamente nada del cumplimiento histórico de la profecía. Vamos a hablar del cumplimiento escatológico. Porque queremos estudiar Apocalipsis para hoy, no para el pasado. Queremos estudiar el Apocalipsis para ver cómo nos sirve a nosotros y no como le sirvió a las personas que vieron la Edad Media. Es más, en el Apocalipsis vamos a encontrar el plan perfecto de Dios hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son los destinatarios del Apocalipsis? Apocalipsis 1, 10 al 12, dice así. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea que acá hay un mensaje para 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias eran todas contemporáneas de la época de Juan. Y es más, Patmos estaba prácticamente enfrente de estas iglesias. El 7 en Apocalipsis, son 7 iglesias. ¿Por qué? ¿Qué significa 7 en el Apocalipsis? Y ustedes saben muy bien que el 7 en la Biblia tiene un significado muy especial. Y en Apocalipsis tiene un significado más especial todavía. Van a encontrar 7 por todos lados en Apocalipsis. ¿Cuántas profecías tiene el Apocalipsis? 7. ¿Cuántas bienaventuranzas tiene el Apocalipsis? 7. ¿Cuántas iglesias tiene el Apocalipsis? ¿Cuántas trompetas tiene el Apocalipsis? ¿Cuántas plagas finales tiene el Apocalipsis? 7. 7, está por todos lados. ¿Y qué significa 7 en la Biblia? 7 en la Biblia significa perfección, plenitud.
Y en el Apocalipsis significa totalidad, completo. Eso significa 7, completo. Entonces, ahora vamos, si el mensaje del Apocalipsis está enviado a las 7 iglesias y nosotros estamos ahora dándole una aplicación escatológica, ¿a quién está enviando? El testigo fiel o Juan tenía que enviar estos mensajes. Nosotros sabemos que eran a estas 7 iglesias que convivían contemporáneamente en la época de Juan. Pero escatológicamente, estas iglesias representan ¿a quién? ¿A quién representan? A todo el cristianismo. A todo el cristianismo actual. Estas iglesias no era que primero venía una, después otra, primero que... No, las 7 convivían al mismo tiempo. Y tenían diferentes características, porque en las características de esta iglesia están las características de todos los cristianos. Tú estás metido en una de estas iglesias. Cada denominación cristiana está representada por una de estas iglesias. Y le voy a dar algunas características. Quiero decirles que hay 5 iglesias que tienen bastantes problemas y hay 2 iglesias que están muy bien. Pero les voy a hablar de las iglesias que tienen problemas. Éfeso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? El problema de la iglesia de Éfeso era que estaba tan centrada en la doctrina que había perdido el amor por Cristo. Por defender la doctrina, había perdido el amor por Cristo. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? Vamos a saltarnos a Esmirna, la dejamos allí y vamos a saltar a Pérgamo. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? El problema de Pérgamo era que era una iglesia que le gustaban las jerarquías. Era una iglesia que había gente más importante, gente menos importante, y a ellos les gustaba poner sillas en la plataforma y en la silla del medio hacer una silla más grande. No sé si han visto eso en las iglesias. Creo que ustedes no lo han visto. Y en esa silla más grande, ¿quién se sienta? El más importante. ¿Y quién es el más importante? El pastor. Jerarquías. No, malísimo. Y Pérgamo tenía ese problema. Después el problema de Tiatira. ¿Cuál era el problema de Tiatira? El problema de Tiatira que a Tiatira le gustaba fornicar. ¿Qué es fornicar? ¿Qué es fornicar? Es querer recibir los beneficios del matrimonio sin comprometerme. Eso es fornicar. Entonces Tiatira describe a los cristianos que quieren recibir los beneficios de Dios sin comprometerse con Dios. Son esos cristianos que vienen a la iglesia todos los sábados, posiblemente, o todos los domingos, y sin embargo, sí, cantamos de Dios, hablamos de Dios y todo eso, pero comprometerse con Dios todos los días, no. Eso es fornicar. Y entonces a los de Tiatira les gusta fornicar y lo toleran a eso. Y ahí está Jezabel, dice, eso vamos a analizarlo posiblemente después. Después está Sardis. Sardis es una iglesia que tiene nombre de que está viva, pero ¿cómo está? Muerta. Una persona que acá puede estar hoy vestidita con su traje y con todo eso, con su perfumito y todo lo demás, y todo el mundo piensa que está viva, pero en realidad en la semana está ¿cómo? Está muerta, pero ha crecido en una cultura religiosa, no sabe vivir fuera de esa cultura, y entonces viene acá a la iglesia, está muerta, pero viene a la iglesia porque tiene que cumplir con la imagen, tiene que cumplir con el entorno social, tiene que cumplir con el club que nos entretiene espiritualmente. Pero está muerta. Y después está la Odisea, la peor. ¿Es la peor? ¿Y cómo se cree ella? La mejor. ¿Y por qué se cree la mejor? Porque ella siente que no tiene necesidad de nada, porque tiene toda la verdad. Y todos los demás están equivocados, y todos tienen que venir a ella. Si todos los demás están perdidos, a mí Dios me dio la verdad. Por lo tanto, todos tienen que venir a mi iglesia para salvarse. Y después está Esmirna y Filadelfia, que son las 2 únicas entregadas. Y las 2 reciben persecución por estar entregadas. Y las 2 se creen pobres. Pero eso no lo vamos a analizar ahora. Quiero decirles que acá el mensaje del Apocalipsis es para todos los cristianos. Y todos los cristianos tenemos problemas. Y eso, la primera profecía del Apocalipsis, quiero decirles que es la más importante, que es la que estamos introduciéndonos ahora.
Porque si nosotros, en la primera profecía dice el plan de Dios para nosotros. Si nosotros cumplimos la primera profecía, Dios se hace cargo de cumplir las otras 6. En las otras nosotros no participamos en nada. En esta Dios nos invita a que la cumplamos, la primera profecía. Y si la cumplimos, Dios se hace cargo de cumplir las otras 6 hasta que Cristo venga. Pero el problema, el Apocalipsis comienza con un problema. ¿Y cuál es el problema? El desafío de Dios. Dios tiene un problema. Él desea volver pronto para restaurar su reino. Pero entonces, ¿qué pasa? Se necesita advertir al mundo acerca de la salvación en Cristo. ¿Y cuál es el problema? Su pueblo no está muy interesado porque se alejó de Jesús. La iglesia cristiana está alejada de Jesús. Y cuando digo la iglesia cristiana, estoy incluyendo a los adventistas del séptimo día. Y cuando digo adventistas del séptimo día, estoy incluyendo a Forest City. Estamos alejados de Jesús. Y como estamos alejados de Jesús, entonces por eso Cristo no puede cumplir todo lo que tiene que cumplir después. Él está esperando, las cosas deben suceder pronto, pero no suceden pronto porque nosotros estamos muy conformes con este club espiritual que se llama iglesia. Estamos muy conformes con el hecho de venir y cumplir con las responsabilidades aquí, pero vivir totalmente descomprometidos, vivir, perdonen cómo lo voy a decir, en fornicación con Dios. Fornicando con Dios, pero sin ningún compromiso con Él. Y entonces venimos acá para convencernos de que estamos bien, de que estamos con Dios, pero después en la semana no damos testimonio de Dios en nuestra escuela, no damos testimonio de Jesús en nuestros trabajos, no damos testimonio de Jesús cuando hacemos negocios. No, cuando llegan esos momentos hacemos todo como lo hace todo el mundo. Si al final yo no voy a ser el único tonto. Y entonces yo ahora lo que no te estoy pidiendo que te hagas honesto en tus negocios. Lo que te estoy pidiendo, y lo que me estoy pidiendo a mí, me estoy invitando, es que busquemos a Cristo. En todas las cosas. Que Cristo se vea a través de nuestra vida. Pero ese es el problema. A la iglesia cristiana le falta la revelación de Cristo. Ahora, ¿a quién le da el mensaje Juan? ¿A quién están dirigidos los mensajes a las iglesias? Les pregunto, ¿a quiénes? Y acá viene. Si ustedes leen cada mensaje, están dirigidos a los ángeles de las iglesias. No está elegida a la iglesia, dirigido el mensaje a la iglesia. Está dirigido a los ángeles de las iglesias. Y cuando habla ángel, eso quiero decirte, esto todos los eruditos bíblicos entienden esto, ángel puede tener un sentido divino y puede tener un sentido humano. Por ejemplo, cuando Isaías dice, he aquí yo mando a mi mensajero, y que está haciendo una profecía de Juan el Bautista, no vino un ángel, vino un ser humano. Juan el Bautista fue el ángel que preparó el camino para la venida de Cristo. Y cuando el Apocalipsis y cuando el testigo fiel le pide a Juan que mande su mensaje a los ángeles, le está pidiendo que le mande el mensaje a los ángeles humanos. Le está pidiendo que mande el mensaje a los líderes de las iglesias cristianas, porque los líderes de las iglesias cristianas tienen un problema, que no están levantando a Cristo, no estamos levantando a Cristo. Estamos levantando nuestras iglesias. Los líderes de la iglesia cristiana estamos más preocupados porque nuestra institución cristiana crezca que por hacer que el reino crezca. Los líderes de la iglesia cristiana tenemos un mensaje neutro porque no queremos quedar mal con la institución, entonces predicamos las cosas que no le hacen mal a nadie para no tener problemas con nadie, porque estamos muy contentos y muy cómodos en la institución a la cual pertenecemos, porque realmente esto crece y nos ha dado estabilidad. El mensaje está dirigido a los ángeles, a los pastores. Y mientras los pastores no busquemos a Cristo y estemos más centrados en la propaganda que queremos hacer de nuestra iglesia para poder mantener nuestro puesto y poder ascender en una estructura institucional, para poder recibir los beneficios y los privilegios
que tienen las personas que están en una estructura jerarquizada, que están en los puestos altos. Mientras esa sea nuestra principal motivación, Cristo no va a venir y no va a pasar nada. ¿Se acuerdan la época de los jueces en Israel? La Biblia dice que en la época de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Lean el libro de Jueces y es un desastre lo que pasaba en Israel. ¿Y por qué era un desastre lo que pasaba en Israel? No tengo tiempo para demostrarlo, pero les voy a decir, después ustedes estudienlo en la casa. ¿Qué había pasado? Todas las tribus habían recibido herencia en Israel, una tierra. Pero había una tribu que no había recibido herencia. ¿Cuál era? La tribu de Leví. Y Dios no le había dado herencia a esa tribu para que la tribu de Leví se dedique ¿a qué? Se dedique a instruir al pueblo en la palabra de Dios. Sin embargo, la tribu de Leví, cuando vio que todos recibieron herencia, en un momento estuvo muy contenta, pero cuando vio que todos recibieron herencia, empezó también a trabajar por recibir su propia herencia y trabajar en su propia herencia, y empezaron a descuidar el hecho de transmitir la palabra de Dios, y el pueblo se volvió un desastre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se volvió un desastre el pueblo? Hasta que surgió un levita que tomó la responsabilidad seriamente. ¿Y quién era ese levita? Samuel, un niño. Y cuando Samuel cumplió el rol que tenía como levita, todo el pueblo enseguida se unió. Y Dios se manifestó en el pueblo, y el pueblo gozó de una prosperidad espiritual que nunca había vivido. Satanás se las arregló para que el pueblo después pida ¿qué? Pida un rey. Pero Dios quería que el pueblo no tenga un rey, no tenga una estructura jerarquizada, sino lo que Dios quería era que las tribus estén independientes y que los levitas hagan su trabajo. No estén buscando herencia, sino que su herencia era formar al pueblo que había recibido herencia, y esa era la herencia de ellos, ver un pueblo entregado al Señor, al cual ellos servían. El mensaje, la primera profecía está dirigida a los pastores. Y ahora quiero hacer un llamado a los pastores. Alguien puede decir, pero Joel, acá esto tenés que hacerlo en un congreso. No, es que ¿se acuerdan que nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes? Y aquí todos somos pastores, y especialmente a mi grupo pastoral, esto me estoy haciendo un llamado a mí mismo. Necesitamos levantar a Cristo. Necesitamos dejar de servir a una institución religiosa, y esto llamo a los pastores también. El institucionalismo religioso es el gran problema del cristianismo, es el problema del adventismo, del pentecostalismo, del catolicismo, y estoy haciendo un llamado a todos, a todas las denominaciones que hemos sido esclavizadas por la institucionalización religiosa. Y alguien puede decir, ¿y quién sos vos, Joel? Cuando sos un simple pastor de iglesia te estás atribuyendo este llamado, atribuyendo la autoridad de este llamado. ¿Saben por qué lo hago? Porque Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y se lo dijo a 12 pescadores. Y yo quiero creer ese llamado y creo ese llamado, y con la autoridad de Jesús hago ese llamado. Porque Jesús te dio una autoridad a ti también y a mí. A todos nos dio autoridad. Ojo, no estamos en una iglesia jerárquica. La iglesia de Dios no es jerárquica. Las instituciones religiosas son jerárquicas. Entonces hay que tener una posición para hacer un llamado. ¡No! Somos todos hijos de Dios. Y no hay nadie más importante. Y por lo tanto, si en la profecía Dios nos dice que hay un plan para la iglesia, y nos dice cuál es el plan, cuál es la solución que Dios da, la revelación de Jesús. Tenemos que aceptar la revelación de Jesús.
Y alguien puede decir, pero entonces, Joel, ¿estás predicando en contra de los pastores? ¿Quién sos vos? No, no estoy predicando en contra de los pastores. ¿Saben por qué no estoy predicando en contra de los pastores? Porque la primera profecía dice que va a haber pastores arrepentidos. Y yo quiero ser uno. Va a haber pastores que van a empezar a predicar a Cristo. Y no van a estar con miedo a una institución, a un jefe. No van a estar diciendo, yo tengo que predicar lo que... de acuerdo a quién me paga el cheque. No, tú no tienes que predicar de acuerdo a quién te paga el cheque. Tú tienes que predicar de acuerdo a lo que leíste en la palabra de Dios. Y si nos paga el cheque, es el miembro de iglesia que paga el cheque. No es ninguna conferencia, ni unión, ni división, ni asociación general. Es el miembro de iglesia que paga el cheque. Pero cuando venimos con esos argumentos que tienes que ser fieles a quien te paga el cheque, no entendimos nada el mensaje del Evangelio. No entendimos lo que es iglesia, la iglesia que predicó Cristo. Y alguien puede decir, ¿por qué te enojas tanto? No sé por qué me enojo tanto. ¿Saben por qué me enojo? Porque yo soy parte de esto. Y lo puedo describir muy bien. Porque ojo, y con esto no me estoy haciendo propaganda, no soy un novato. Tengo 32 años en el ministerio. Y por eso cuando describo los vicios del ministerio, estoy describiendo mis vicios. Pero llega un momento que Dios nos llama. ¿Y qué vamos a hacer con el llamado de Dios? Es necesario que las personas cuando vengan a una iglesia salgan nutridos cada sábado, cada domingo, si es que vas un domingo a la iglesia, salgan nutridos de la iglesia y no salgan escuchando un sermón neutro, simplemente que habla para quedar bien con todos. ¿Y saben qué? Yo estoy muy contento porque el Apocalipsis dice, como les digo, que va a surgir un movimiento. Entonces, si va a surgir un movimiento, dice que va a haber ángeles de las iglesias que van a aceptar el plan de Dios y van a empezar a predicar a Cristo. Y yo quiero ser uno. Sí, lo hago mal, muchas veces me equivoco, pero quiero ser uno de esos ángeles. Con todos nuestros errores. Pero ese es el plan de Dios para su iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y en cada mensaje comienza, escribe al ángel de la iglesia de, escribe al ángel de la iglesia de, escribe al ángel de la iglesia de. Y cuando los líderes comiencen a recibir la revelación de Cristo, va a haber una multitud que reciba a Cristo. Y nos unamos todos para alcanzar al mundo. Con esa revelación de Cristo. ¿Y saben qué? Hay pastores en otras iglesias, en otras denominaciones que están levantando a Cristo. Hay pastores en la iglesia adventista, hay presidentes de unión que están levantando a Cristo. Acá no estamos diciendo, oh, no, todo está corrompido. No, hay personas en todos lados, como hay personas también que no quieren levantar a Cristo. Pero cuando hay gente que no quiere levantar a Cristo, nosotros seguimos firmes levantando a Cristo. No nos vamos a detener por las personas que no quieren. Y si te toca que hay un jefe que no quiere que levantes a Cristo, tú sigues levantando a Cristo a pesar de tu jefe. Porque Cristo es más grande que tu jefe. Y tu jefe no tiene la autoridad para limitarte la misión que Cristo te ha dado. Y si quiere hacerlo, que se la agarre después él con Cristo. Tú sigue predicando el Evangelio, aunque termines apedreado como Esteban. Pero cuando los ángeles de la iglesia, de las iglesias, levantemos a Cristo, Cristo se va a levantar y va a venir a buscar a su iglesia. Y ya se fue el tiempo, si iba a hacer un resumen del Apocalipsis, no se hagan problema. Voy a hacer un resumen rápido, rapidísimo, no voy a dar todos los detalles. La primera profecía comienza con un problema. Jesús quiere venir y su pueblo no está entusiasmado con la idea. Eso va de Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Y ahí vamos a pasar. La segunda profecía comienza nuevamente con un problema. Hubo pastores que se arrepintieron, hubo miembros de iglesia que se arrepintieron, pero el trigo está mezclado todavía con la cizaña. Entonces en la segunda profecía Dios describe, que es la profecía que va del capítulo 4 al capítulo 8:1, en esa profecía describe lo que Dios va a hacer para que su pueblo quede solamente el trigo. Eso se llama zarandeo.
Y lo lindo que termina esa profecía, termina presentando que una vez que quede solamente el trigo, ese grupito va a tener tanto poder que se va a unir una gran multitud a ese grupo. Una multitud enorme. Y vamos a pasar, perdonen todos los detalles, quería darle, pero no tenemos tiempo. La tercera profecía es la profecía de las 7 trompetas. Y en esta tercera profecía comienza con un problema. Dios hizo el zarandeo y el pueblo de Dios queda pequeño. Dice que quedan 144,000. Pero entonces ahora Dios, con medio de las 7 trompetas, describe lo que Él va a permitir para que el mensaje de los 144,000 llegue a todo el mundo. Y describe la misión de los 144,000 en esta profecía de las 7 trompetas. Viene después la cuarta profecía. Y la cuarta profecía también comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Los poderes políticos se airan ante el éxito de los 144,000. Los 144,000 comienzan a predicar con mucho poder, y esta profecía va del capítulo 12:1 al 15:4, y en esta profecía se describen los poderes políticos airados, lo que van a hacer para contrarrestar la influencia de los 144,000, que al final los 144,000 vencen, a pesar de que pueden morir, pero vencen, así como Cristo venció. Y entonces la quinta profecía son las 7 plagas finales. Comienza con un problema también. ¿Cuáles son los problemas? Los poderes anticristos someten al pueblo de Dios y Dios permite estas plagas para que los poderes anticristos se den cuenta con quién se metieron. En la sexta profecía se presenta ahora la ramera, que es la institución religiosa cristiana. ¿Quiénes forman la institución religiosa cristiana? La institución religiosa cristiana escatológica, la van a formar todos aquellos que hoy somos cristianos, pero que no quisimos levantar a Cristo en nuestras iglesias. De todas las denominaciones se van a unir. Todos los que no quieren levantar a Cristo se van a unir y van a formar un sistema político religioso, y a través de eso entonces van a perseguir. Y entonces, especialmente en esta profecía se describe a la iglesia cristiana que no quiere levantar a Cristo, y se describe el juicio que se va a hacer sobre esta iglesia, sobre la iglesia cristiana. ¿Cuál es el problema de la sexta profecía? El cristianismo institucional se siente todopoderoso. Va a llegar un momento que el cristianismo institucional se va a sentir todopoderoso. Y que generalmente eso es lo que pasa con toda persona. Ustedes van a ver que generalmente las personas que no recibieron el Espíritu de Cristo y están en un sistema religioso se sienten como que ellos son dueños de la gente, son dueños de la iglesia, son dueños de los recursos de las personas, son dueños de lo que tienen que decir acerca de la gente. Bueno, ese espíritu va a estar en el clímax, al final, y entonces allí se describe el juicio que va a recibir, que se llama la condenación de Babilonia. Y al final la liberación del pueblo de Dios. En la séptima profecía se presenta el milenio y la nueva Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Satanás todavía está suelto y entonces se lo encadena, pero entonces al final los santos juzgan a los perdidos, viene la recompensa de los santos y en la nueva Jerusalén se reacomoda todo el universo. Y así terminan las 7 profecías del Apocalipsis y termina con un epílogo. Ese epílogo yo lo iba a leer, pero tenemos poco tiempo. Simplemente quiero comentarles algo. Ya lo comenté muchas veces, pero lo voy a comentar. Yo conocía la interpretación histórica del Apocalipsis, pero nunca había leído el Apocalipsis por mí mismo. Y esto yo ya lo conté, pero lo voy a contar de vuelta. Hasta que un día, un ingeniero, que ya no recuerdo su nombre, ni recuerdo su cara, me invitó a su casa para hablar de Apocalipsis. Y fuimos con Amelia un sábado de tarde para hablar de Apocalipsis a la casa de este ingeniero, americano él. Y me empezó a hacer preguntas, muy respetuoso, pero de esa casa yo salí dándome cuenta de que yo no sabía absolutamente nada del Apocalipsis. Todo lo que decía del Apocalipsis era lo que me habían enseñado en la iglesia y en el seminario, pero yo repetía como un lorito lo que me habían enseñado. Y había un montón de huecos que tenía que no sabía cómo explicarlos.
Y salí de esa casa humillado para bien. Y le dije a Amelia, yo no sé, me di cuenta que no sé nada del Apocalipsis. Voy a empezar a estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma. Y estudié el Apocalipsis con la Biblia misma por 8 años, todos los días. Hasta las 10 de la mañana en mi casa yo estaba estudiando el Apocalipsis por 8 años. Con mucha confusión, tuve que dejar muchas cosas de lado. Y de a poquito se fue armando un pensamiento que cada vez se me fue haciendo más claro. Y me di cuenta que el Apocalipsis no es para el pasado. El Apocalipsis es para la iglesia de hoy. Y descubrí que en el Apocalipsis está el plan de Dios para su iglesia. Y descubrí que hay una sola cosa que Dios quiere que nosotros cumplamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que la iglesia cristiana reciba la revelación de Jesucristo. Y dice que como resultado de eso, en la iglesia cristiana va a haber arrepentimiento. El Apocalipsis no llama a arrepentirse al mundo, llama a arrepentirse a la iglesia cristiana. Hemos fallado como iglesia cristiana. Hemos institucionalizado el mensaje de Dios, lo hemos metido cada iglesia, lo hemos metido al mensaje de Dios en una lata y nos peleamos unos con otros para ver quién tiene más adeptos. Llegó el momento de cumplir la oración de Jesús, que dijo que la gente, el mundo conocerá que Jesús fue enviado de Dios cuando los discípulos, los cristianos, nos unamos en Él. Y acá alguien puede decir ecumenismo. No es ecumenismo esto. O es ecumenismo real. Porque no estamos a favor del ecumenismo institucional, que nos unimos todos alrededor de una institución religiosa. No, nos unimos todos alrededor de una persona y ese es Jesucristo. Y ese es el verdadero ecumenismo. Es el ecumenismo que Dios vino a traer en Jesús. Jesús vino a tirar las barreras que los judíos tenían. Jesús vino a tirar las barreras que se habían puesto también los pueblos para decir, no, el reino de Dios es para todos. Es para judíos, samaritanos y gentiles. Es para todo el mundo el reino. Pero cada vez que nos institucionalizamos, nos creemos superiores a los demás. Y cada vez que nos creemos superiores a los demás, miserablemente damos la mayor evidencia de que Cristo no está en medio de nosotros. Iglesia, es hora de levantar a Cristo. Es hora de perder el miedo a la institución religiosa. Y alguien puede decir rebelde. No estoy siendo rebelde. Los otros días en un programa, ayer creo con Daniel estábamos en un programa y decíamos, están las exigencias de Dios, las exigencias de la institución religiosa, que son reales, y las exigencias de los miembros de la iglesia local, que son reales también. Ahora, ¿cuáles exigencias son las que tenemos que someternos nosotros? Solamente a una. Porque cuando nos sometamos a las exigencias de Dios, vamos a fortalecer la institución religiosa. Y cuando fortalezcamos la institución religiosa por someternos a las exigencias de Dios, entonces vamos a ayudar a la gente que está en la institución religiosa. Pero cuando nosotros le damos el mismo valor a la institución religiosa, a los miembros de iglesias y a Dios, cuando nosotros le damos a la institución religiosa lo que pide, cuando le damos a los miembros de iglesia lo que piden, lo más probable es que entonces pisoteemos las exigencias de Dios. Porque Dios nunca le da a la gente lo que pide, Dios le da a la gente lo que necesita. Y no nos manejamos por encuestas en la iglesia cristiana. Nos manejamos por las demandas de Dios para su pueblo, por las demandas de amor que Dios tiene para el mundo. Porque Dios dijo, yo envié a mi Hijo al mundo para salvar al mundo, a todo aquel que crea, que no se pierda. Judío, gentil, pentecostal, católico, adventista, reformista, no importa de dónde. Si es levantado Cristo, el Espíritu Santo va a unir al cristianismo en un movimiento final. Estoy sospechando que eso está sucediendo. Pero no va a ser simplemente por un discurso que aquí demos. Un discurso puede ser muy lindo, pero la cosa es vivir para Cristo. No es tan importante lo que sucede aquí en la iglesia o en el templo. Lo más importante cuando estamos en el reino de Dios
es lo que sucede fuera del templo. Y Dios nos está llamando a un cristianismo que se manifieste fuera del templo, no simplemente en un templo. Y por eso cuando yo descubrí estas cosas, simplemente seguí el consejo que dice el Apocalipsis cuando termina, que dice así: el espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo escuché la voz del Espíritu que me decía ven. Y porque escuché esa voz, ahora yo digo ven. Y si tú hoy escuchas la voz, comienza a decirle a los que te rodean ven, porque el Espíritu está llamando. Que Dios te bendiga.